a vino nuevo, odres nuevos. Queridos hermanos sacerdotes, seminaristas y acólitos, saludo con afecto a las hermanas, está también aquí la superiora de la fraternidad en el corazón de Cristo, fraternidad reparadora, a las hermanas también hijas de Nuestra Señora del Corazón de Jesús. Saludo también con afecto al señor alcalde del Torno, que ha querido unirse junto con los feligreses de esta parroquia y los feligreses venidos de las parroquias donde se encuentran las hermanas de la fraternidad de aquí del Torno, de Coto de Bornos, de Gédula, o donde las hermanas han estado tiempo atrás, el Bosque, en la Sierra y otros lugares. A todos nos une en esta celebración el sincero agradecimiento al Señor por la vida, la enseñanza, el ejemplo del Padre Luis María Mendizábal, del cual el próximo jueves se cumplen 6 años de su paso de este mundo al Padre. En la tradición cristiana, el día de la muerte se designó como el día del nacimiento. En la lógica humana marcamos la muerte tantas veces como la fecha fatídica en la que, para los que no tienen fe, todo se ha acabado, y en realidad, si hemos conocido y hemos experimentado el gozo de encontrarnos con Cristo resucitado, sabemos que todo lo que el Señor nos ha prometido, lo que nos está haciendo gustar de manera anticipada, lo vamos a disfrutar plenamente cuando nos encontremos con Él cara a cara. Por eso no vemos la muerte como algo que pasa, sino como una persona que viene, según la promesa del mismo Cristo. Vendré y os llevaré para que vosotros estéis conmigo. Y cuando estamos rezando por el eterno descanso del Padre Mendizábal, lo hacemos también con este agradecimiento, conscientes de su fama de santidad. Cómo se verifica la santidad de una persona que ha pasado haciendo el bien por este mundo. Jesucristo en el Evangelio nos deja el criterio: por sus frutos los conoceréis. De un árbol malo no pueden salir frutos buenos. Los frutos de santidad se perciben en aquellos ciertamente que han acogido las enseñanzas del Padre Mendizábal, quien las siguen manteniendo, quien han visto el ejemplo de su vida, quien reconocen los carismas de los cuales él se ha sabido simplemente como servidor y que ahora están enriqueciendo a la Iglesia. Todos estos carismas y dones con los que el Señor bendijo la vida del Padre Mendizábal tenían siempre un acento especial. Lo he recordado al inicio de la celebración. Bien se puede resumir la vida del Padre Mendizábal diciendo de él que ha sido apóstol del corazón de Cristo. Él ha visto en el misterio del Sagrado Corazón de Jesús la clave que permite unir lo humano y lo divino, nuestros anhelos más profundos y la felicidad que el Señor nos quiere dar, nuestros cansancios y fatigas y el consuelo que Jesucristo está deseando comunicarnos, los males que afligen y dañan a nuestros contemporáneos y a nosotros mismos, y la capacidad que el Señor nos regala de poner amor donde otros lo quitan, reparar, es decir, unirnos a la entrega redentora de Cristo, para que a cambio del pecado y del mal experimentemos el triunfo de la gracia. Por eso tenemos motivos más que suficientes para dar gracias al Señor por la vida, por la muerte del Padre Mendizábal, y seguir pidiendo para que en docilidad a las indicaciones de la Iglesia vaya avanzando el proceso que lleve a abrir la causa y, Dios quiera, pues un día esta fama de santidad se concrete
en la proclamación pública por parte de la Iglesia. Para eso, ¿qué hace falta? La confianza que el Señor nos pide. Acudir siempre al Señor, acudiendo a aquellos que sabemos que nos acercan a Él. Y esto, sin duda, sucede cuando leemos los escritos del Padre Mendizábal, cuando volvemos a escuchar sus enseñanzas, cuando recordamos el ejemplo de su vida. Un santo de final del siglo VI, Papa San Gregorio Magno, que fue el primer Papa procedente de la vida consagrada, el primer Papa elegido cuando era monje, dirigiéndose a un seglar, como los que llenan hoy este templo mayoritariamente, le daba la siguiente recomendación: aprende el corazón de Dios en sus palabras, para que mientras vives en este mundo, tu corazón esté puesto en los bienes eternos. Lo dirigía a un médico de profesión y le decía: para no perder el entusiasmo por las cosas del Señor, para crecer cada día mientras estamos en este mundo en deseo del cielo y de la bienaventuranza eterna, es fundamental aprender a diario el corazón de Dios. Recogía la expresión que brota de la enseñanza misma de Cristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En el corazón de Cristo tenemos la escuela donde podemos aprender todo lo necesario para llenar de sentido todo cuanto hacemos y padecemos. Por eso, siguiendo el ejemplo del Padre Mendizábal y recordando esa expresión de San Gregorio Magno, la palabra de Dios que se proclama en este día en la liturgia nos deja también consignas fundamentales para seguir imitando el ejemplo de aquellos que nos han precedido y poner también nuestra vida con confianza en el amor que brota del corazón de nuestro Señor Jesucristo. En la primera lectura venimos, la Iglesia así nos lo ofrece, recordando el relato de un momento importante en la historia de Israel. El pueblo de Israel mirando a otros pueblos, incluso no aceptando la palabra del profeta, se ha empeñado en querer tener un rey para ser como los otros pueblos, a pesar de las advertencias del profeta que habla en nombre del Señor. Y ahora en la primera lectura lo que hemos escuchado es el diálogo entre el profeta Samuel, que habla en nombre del Señor, y el rey Saúl. El rey Saúl había sido elegido, insignificante entre los miembros del pueblo y sin embargo enaltecido en cuanto ha obedecido al Señor. Pero Saúl empieza a apartar su corazón de la voluntad del Señor. Y hemos encontrado en esta primera lectura una expresión fundamental: al Señor agrada más la obediencia que los holocaustos y sacrificios. Podría ocurrirnos también a nosotros que por fuera hagamos prácticas de piedad y cumplamos a los ojos de los que nos ven con las cosas que nos dice la Iglesia que tenemos que hacer, pero nuestra voluntad, nuestro corazón anda desviado y no quiere vivir acogiendo lo que el Señor quiere. Es entonces cuando no estamos viviendo conforme al corazón del Señor. La primera lectura nos recuerda algo fundamental. Necesitamos la oración en nuestra vida para escuchar lo que el Señor quiere y para cumplir su voluntad con prontitud. Cuando Jesucristo nos regala la oración del Padre Nuestro, nos encontramos que en ella está en el centro la petición de cumplir siempre y en todo la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Para conducirnos bien mientras estamos en este mundo, es fundamental prestar oído a la palabra del Señor, buscar por encima de cualquier otra cosa la voluntad del Señor, y en cuanto reconocemos que es voluntad de Dios y no capricho nuestro, y por eso necesitamos la ayuda y el discernimiento de otros en la Iglesia, poner todo nuestro empeño para que nuestra voluntad se una a la del Señor, es decir, poner nuestro corazón junto al de Cristo, y entonces descubriremos cómo nuestro corazón se ensancha. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Hemos cantado con los más pequeños y con los grandes, uniéndonos a la voz de los pequeños, recordando también con las palabras del salmista otra clave fundamental para la vida cristiana. La oración debe ir acompañada
por las buenas obras. ¿De qué me sirve portarme mal con los vecinos en casa, con la creación, si luego quiero acudir a la oración? El apóstol Santiago en su carta nos dice: vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Pedimos mal cuando pretendemos que nuestra oración sea simplemente una exigencia con las palabras al Señor, que no va acompañada por el cumplimiento de su voluntad. La oración sincera se hace antes con el corazón que con las palabras, con una voluntad que, cumpliendo cada día lo que el Señor nos pide, nos va abriendo a la grandeza de la salvación que el Señor nos ofrece. Y acudimos al Evangelio, y en el Evangelio encontramos una expresión también consoladora para nuestra vida mientras estamos en este mundo. El mismo Jesucristo llama a los que están más cerca de Él amigos del esposo. Es decir, en la celebración del ritual de desposorio de los contemporáneos de Jesús, igual que hay las que acompañan a la novia y le ayudan en la preparación para que cuando llegue el momento, pues así también hay los amigos del novio, que son los que le acompañan hasta el momento decisivo del desposorio. Y los amigos del novio son aquellos que tienen un trato de especial familiaridad con él. El Señor nos considera de los suyos si somos capaces de poner nuestro corazón junto al suyo, si crecemos en amistad diaria con Él. El Señor nos llama a nosotros amigos suyos, como escucharemos también en la última cena, si estamos dispuestos a cumplir lo que el Padre le ha confiado, comunicarnos a nosotros. Ya no os llamo siervos, sino amigos, porque todo lo que me ha dicho mi Padre os lo he dado a conocer. Pues con todas estas indicaciones, obediencia, conducir nuestra vida portándonos bien conforme a la voluntad del Señor y cuidar el trato de amistad con el Señor, si todo esto lo cumplimos al estilo de los amigos del corazón de Cristo, nos veremos entonces siempre acompañados por las enseñanzas y por el ejemplo del Padre Mendizábal. Pues demos gracias al Señor porque nos permite reunirnos en esta tarde para pedir por su eterno descanso y pedir también para que avance su proceso, su causa de beatificación. El mejor homenaje que le podemos rendir es convertirnos también en nosotros en amigos del corazón de Cristo, que comunican a otros con alegría que ahí es donde se nos regala la plenitud del amor, lo que nuestro corazón tantas veces sin saberlo identificar está reclamando. Pues confiemos siempre en la protección de nuestra Madre María Santísima, en cuyo seno ha empezado a latir el corazón del Verbo encarnado. Para poder de verdad conformar nuestro corazón al de Cristo, hemos de refugiarnos siempre en las entrañas purísimas de María Santísima. Por eso, también en esta tarde y siempre, nada sin María, todo con ella. Que así sea.